hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Estoy saludando a la amada Iglesia del Señor en esta mañana. Agradezco a la directiva de Dorcas por haberme tenido en cuenta para esta gran labor. Y quiero que leamos la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 9, el versículo 8, que nos dice la palabra del Señor así: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando de la abundancia que debe haber en nosotros como hijos de Dios. Abundando en obras es el tema, abundando en obras. Como hijos de Dios debe abundar en nosotros la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Algunas veces nos parece muy difícil cuando nos dicen algunos hermanos o amigos que están pasando por una gran dificultad, que tienen que privarse de muchas cosas porque no tienen lo suficiente, pero nosotros a veces nos hacemos los que no sabemos o los que no queremos hacer algo para ellos. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que hay que hacer obras. ¿Qué es obras? Obrar es el significado o es una labor con el corazón y el alma. El Señor nos enseña de que nosotros debemos de tener buenas obras para con todos, porque Él nos enseñó a hacerlas. En San Mateo capítulo 5 versículo 42 nos dice la palabra del Señor: al que te pida, dale. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que hay hermanos que necesitan muchas cosas que quizás nosotros tenemos y podemos colaborar con ellas. ¿Cuántas veces al escuchar a otros hablar de su escasez y de cómo se privan de muchas cosas, se nos hace tan fácil disimular e ignorar o escudarnos para no hacer lo que debemos en lo que se refiere a ayudar a otros? Hasta nos llega como anillo al dedo el versículo que creemos nos da la razón para nuestra indiferencia y apatía frente a la carencia del otro. Este versículo lo encontramos en Efesios 2:9, que dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero es que estas obras, porque hay mucha gente que piensan que por obras se van a salvar, pero estas obras abundan en nosotros es porque somos salvos. Entonces, estas obras de ayudar a otros están en nuestro corazón, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor para con nosotros, que siempre ha estado pendiente de su pueblo, que siempre está pendiente de nosotros cuando necesitamos algo. Entonces el Señor nos dice en su palabra: al que te pida, dale. Si tú tienes algo en tu casa y llega alguien a pedirte, no lo rehuses, hermano, porque estos son obras que al Señor le agradan que nosotros hagamos. Ayudemos en cuanto dependa de nosotros y que tengamos al alcance hacerlo, porque esto le agrada a nuestro Dios. Con esto hacemos que nuestro Dios esté contento con nosotros como sus hijos, porque Él está reconociendo en nosotros su obra que ha sido hecha en nuestros corazones, que en nosotros debe de abundar ese amor que el Señor ha sembrado en nuestra vida, debe de abundar la misericordia, debe de abundar en nosotros el querer ayudar. Según la palabra de Dios, debemos abundar en buenas obras y estar siempre preparados para toda buena obra. Lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. Debemos de vivir preparados para obrar, para hacer obras que a Dios le agraden, porque también hay hombres que tienen obras pero desagradables delante de Dios, pero nosotros como sus hijos debemos de hacer obras agradables a nuestro Dios, obras que al Señor lo hagan sentir bien, que al Señor lo hagan sentir como ese Padre que de verdad
Ha creado hijos para su honra, para su gloria y su alabanza. Y no se trata solamente de esas obras en las cuales realizamos acciones espirituales, como hablarle a otro de Cristo, ir al templo a ayunar, a orar. Se trata de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, quien dijo: al que te pida, dale. Dice también: más bienaventurado es dar que recibir. Lo encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 de Hechos, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra de Dios también nos dice que el que da al pobre, a Dios presta. ¿Y será que Dios no paga lo que nosotros le prestamos? Si algún ser es buena paga, es nuestro Dios. Y sabemos que Él nos lo va a devolver cuadruplicado. Amén. Todo lo que nosotros hagamos tiene una paga delante de Dios. Si hacemos buenas obras, recibiremos buena recompensa de Él. Si hacemos malas obras, recibiremos mala recompensa, porque Dios es justo y paga a cada uno conforme a sus obras. Gloria al Señor Jesús. Dios quiere que sus hijos le amemos, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que tengamos amor como el que Él ha mostrado para con cada uno de nosotros. Tal vez hoy alguien necesita un vestido mientras nosotros no sabemos cuál escoger de los muchos que tenemos. Es posible que alguien necesite un poco de pan, del que a nosotros se nos mocosea por tener tantas cosas para comer, que se nos olvida de Él. La recomendación del apóstol Pablo es: los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué ignorar la necesidad de otros cuando nosotros tenemos lo suficiente? Despojarnos de algo que tenemos, que hemos conseguido con esfuerzo, es muy difícil y puede representar para nosotros un sacrificio. Pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de estos sacrificios, de cuando nosotros tenemos algo que nos ha costado, pero con amor lo sacrificamos para darlo a otro que lo necesita y para participar de esa buena obra y hacer que este hermano o este amigo supla su necesidad. Esto le agrada a Dios cuando nosotros con esfuerzo hacemos las cosas y con amor en nuestro corazón, sabiendo que el que ha puesto en nosotros ese sentir en nuestro Dios, ese Dios que un día nos compró con su sangre, ese Dios que hizo la obra más grande y más perfecta de todo el mundo, el que nadie podía hacer esto, pero nuestro Dios con amor lo hizo por nosotros, porque Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama con su misericordia inmensa. No hay otro Dios como Él, que quiso ponerse por amor a nosotros y por su grande amor con que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio para que fuéramos salvos. Ese esfuerzo grande que Dios hizo para salvarnos, que siendo Dios todopoderoso, se hizo hombre, se esforzó por demostrarnos el amor que Él tiene, se esforzó por mostrarnos a nosotros que Él es un Dios misericordioso y compasivo. La invitación es para que miremos que aunque podrían faltarnos algunas cosas a nosotros, existen otras personas o hermanos que carecen de muchas más.
pero que nosotros quizás tengamos algo con que suplir, algo de la necesidad que ellos carecen. Esto a Dios le agrada en gran manera, porque el Señor vino a este mundo haciendo grandes obras. El Señor vino a este mundo haciendo grandes obras para que nosotros aprendiéramos lo que Él nos enseñó. Él vino sanando enfermos, Él vino libertando los cautivos, Él vino alimentando, dando hasta comida a los hambrientos, Él vino dando amor, Él vino demostrando su misericordia para con todos, porque Dios nos ama a todos y Él está pendiente de toda su creación. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él da a los buenos, Él da a los malos, y su misericordia es extendida para con todos nosotros. Pero por eso el Señor nos dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, que de agradar su presencia, que de agradarle a Él no nos olvidemos, porque estos sacrificios se agrada a nuestro Dios. De estos sacrificios se agrada a nuestro Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 27 nos dice, que nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando alguien venga a nuestra casa a pedir una ayuda, hermanos, si tenemos con qué ayudarle en algo, hagámoslo. No le digamos que vaya y después vuelva. Si nosotros en ese momento podemos suplirle algo de su necesidad, hagámoslo con mucho amor, porque estos sacrificios se agradan a nuestro Dios. De todo esto que nosotros hacemos por los demás, el Señor se agrada. Y dice, mucho más a los hermanos de la fe. Así es que nosotros como hijos de Dios debemos de compartir la bendición que tengamos con los hermanos que más lo necesitan, porque esto es algo agradable ante la presencia de Dios. No se trata que nos convirtamos en personas que están asistiendo a todo siempre y que vayamos por la calle tirando monedas y repartiendo mercados, como lo hacen muchos solo para ganar votos. La intención es que recordemos que si existen personas que por alguna razón ajena a su voluntad están necesitando algo, y somos nosotros quien podríamos ayudarlas, recibamos las recomendaciones del Señor. Y nuevamente me uno a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, el apóstol Pablo cuando nos recomienda que procuremos ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seamos sin fruto. Mire lo que la palabra del Señor nos dice, que nos encarguemos de los necesitados, que ayudemos a los que tienen necesidad, para que no seamos sin fruto. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos estas cosas, seremos sin frutos. Y el Señor nos puso en esta tierra para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y llevemos ese fruto, y por esta parte nosotros estamos dando fruto cuando nosotros compartimos las bendiciones de Dios con los necesitados. Estamos dando ese fruto de amor, ese fruto de misericordia, ese fruto que el Señor nos mostró un día, dándonos a nosotros la salvación de nuestras almas, hermanos, porque ¿quién éramos nosotros? Nosotros éramos indignos de esta salvación tan grande, pero Dios, que es rico en misericordia, se dio por nosotros y vino a mostrarnos su amor, trayéndonos la salvación para nuestras almas, trayéndonos el perdón para nuestros pecados, trayéndonos a nosotros la vida eterna, ese amor maravilloso que Él sabe mostrar
para cada uno de los que necesitamos de Él. Él es un Dios misericordioso, un Dios grande y maravilloso. Por eso el que da al pobre, a Dios le presta. Tenemos un Dios que sabe pagar con abundancia lo que nosotros damos. Tenemos un Dios que sabe pagarnos lo que nosotros prestamos a nuestros hermanos. Si tú le das algo a un hermano necesitado, le estás prestando al Señor. Y nuestro Dios es un Dios que sabe pagar de verdad y en abundancia. Él es un Dios maravilloso, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que no hay otro como Él, quien nos mostró a nosotros su amor para salvación, quien nos dio a nosotros ese amor maravilloso. Hermanos, ¿qué tenemos en casa que podríamos sacrificar para que otros alivien su necesidad? A veces nosotros tenemos en casa muchas cosas que ya no usamos, como vestido, tenemos alimentos que podemos compartir, tenemos zapatos que ya no usamos y que a otros les sirven. Eso lo podemos compartir con el que padece necesidad, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, que vino a darnos tantas cosas, que vino para que nosotros tuviéramos abundancia. Vino, Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, fuéramos llenos de esa abundancia para compartir. Dios es un Dios maravilloso. Por eso este versículo dice que abundemos en obras, para que el Señor se sienta agradado en nosotros. Cuando nosotros abundamos en buenas obras para con los demás, Dios se agrada de esos hijos, Dios se agrada de su pueblo y estará siempre feliz con nosotros, porque esa es la forma de nosotros mostrar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, la forma de compartir el amor que Dios nos ha dado, dándole a los demás de lo que tenemos, dándole a los demás de esa palabra que Él nos ha regalado, dando también una oración a aquellos que lo necesitan, brindándole a aquellos que necesitan de lo que hemos recibido de nuestro Dios. Esto agrada a nuestro Dios grandemente. Por eso el Señor espera que nosotros como hijos lo honremos a Él, haciendo lo que a Él le agrada de nosotros. Hermanos, esta es la enseñanza que el Señor nos ha regalado en este día. ¿Para qué? Para que nosotros la pongamos por obra. Hermanos, aprendamos a escuchar la palabra y a ponerla por obra. No la echemos en saco roto, no, hermanos. Cuando nosotros escuchemos una enseñanza, vivámosla, pongámosla por obra para que el Señor esté feliz de su pueblo, esté contento de nosotros. Y cuando tenemos un Dios agradado, podemos nosotros pedirle y recibiremos de Él. Él es grande y misericordioso, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, porque el Señor es grande para con nosotros. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermana. Yo te amo, hermano. Ámame tú también. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos hablas. Señor, gracias por esos versículos maravillosos que nos enseñan, Señor, lo que debemos hacer para agradarte.
Gracias, Dios, ayúdanos a poner por obra esta palabra gloriosa, a vivirla, Señor Jesús, en nuestros corazones. Bendice a todo tu pueblo, ayuda a tu iglesia cada día, Señor, a recibir tu palabra y a obedecerla. Guárdanos en tu nombre, Señor, bendícelos para tu honra y tu gloria. Amén. Amén.